Dios les bendiga. Es un gusto poderles saludar en esta hora. Agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos da de estar en este programa tan especial como lo es el desarrollo de la guía de la célula familiar. Saludamos a todos los hermanos y hermanas servidores de Dios que son líderes, anfitriones, supervisores, personas, ¿verdad?, que están siempre atendiendo al pueblo del Señor. Y en esta oportunidad pues vamos a leer la palabra de Dios. El tema central que estamos desarrollando, ¿verdad?, en este trimestre es con relación a los matrimonios en la Biblia. En esta ocasión vamos a leer de la palabra de Dios el libro del Génesis, capítulo número 21, versículo número 8 en adelante. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac, porque dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva. En Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una gran nación, porque es tu descendencia. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un enebro, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Porque Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. El tema, ¿verdad?, que queremos compartir en esta hora es con relación a las consecuencias que trae un adulterio. Por supuesto, la historia de la palabra de Dios que hemos leído es muy conocida por todo el pueblo del Señor, porque nos habla de un hombre de Dios llamado Abraham, que Dios le había dado muchas promesas, ¿verdad? Desde el capítulo número 12 del Génesis,
vemos en la palabra de Dios que Dios le da muchas promesas a Abraham y hasta le cambió el nombre, ¿verdad?, a él y a su esposa. Y Dios trata con ellos y Dios les da la promesa. Y en el capítulo 15 del libro del Génesis vemos cómo Dios se revela y hace un pacto con Abraham para poder comprometer su palabra y darle esa promesa que Abraham anhelaba. ¿Cuál era la promesa? La promesa era que Dios iba a hacer de Abraham una gran nación y que él iba a ser padre de muchas personas. Pero sucedía, ¿verdad? Sucedía que había un problema serio en el sentido de que Sara tenía un problema. El problema era que Sara era estéril. Es decir, Sara no podía concebir. Esto provocaba culturalmente una marginación, ¿verdad? Esto provocaba culturalmente un problema porque Sara no podía, no había tenido esa oportunidad de tener un bebé. Entonces, por supuesto, las promesas de Dios se cumplen. La palabra de Dios es fiel, es verdadera. Pero ellos, ¿verdad? Por supuesto, confiaban en Dios, ¿verdad? Confiaban en su palabra. Abraham confiaba en Dios. Dios le había prometido esta gran bendición. Estaban esperando ellos en el Señor, estaban esperando por muchos años, esperaron ellos en Dios. Pero llegó un momento, ¿verdad?, que Abraham y Sara platicaron, por supuesto. Es ahí cuando ellos toman una mala decisión, ¿verdad? Y esta decisión es influenciada por Sara, ¿verdad? Esta decisión, Sara trata de decirle a Abraham acerca de tomar a su criada, tomarla y decirle que tuviera un hijo con su criada. Esto, por supuesto, no agradó a Dios, ¿verdad? Esto no agradó a Dios, porque el diseño original de Dios, hermanos, es que Dios dice, unió a un hombre y a una mujer. Y en el capítulo número 2 del libro del Génesis dice que Dios bendijo a la primera pareja y los unió y los bendijo. Y el diseño original de Dios es que exista lo que se conoce como la monogamia, ¿verdad? Es decir, un solo matrimonio, un hombre con una mujer. Y así se cumple el propósito de Dios de la multiplicación, uno de los propósitos. Pero Sara, ¿verdad? Sara estaba, la verdad que faltó su fe en ese momento y ella toma la decisión. Ella le dice, mira, le dice, no puedo yo quedar embarazada, no puedo, no he podido, hemos intentado. También pues la edad eso afectaba mucho. Entonces Abraham, ¿verdad?, hace caso a lo que Sara le comenta. Abraham hace caso, ¿verdad? Abraham le obedece a Sara. Y es ahí cuando se da lo que se conoce como la infidelidad. La infidelidad en el matrimonio, ¿verdad? Eso, hermanos, provoca muchas consecuencias, provoca muchos problemas. Y veremos, ¿verdad?, a la luz de esta porción, cuáles son los problemas que Abraham tuvo en el sentido de que él no estuvo solamente con su esposa, sino que también él tuvo este problema con su criada, ¿verdad?, que se llamaba Agar, una mujer egipcia que no era del pueblo de Dios, sino que la habían tomado para servir a las mesas, para servir a la casa de Abraham. Entonces sucede, ¿verdad?, que por supuesto, esto de la monogamia es de Dios. Ese es el diseño original de Dios. Aunque en las culturas, ¿verdad?, en las culturas de la época de Abraham, era como permitido dentro de la cultura, dentro de los valores,
era como permitido la poligamia, es decir, tener varias esposas. Pero Dios no estaba de acuerdo con esto, ¿verdad? Dios no estaba de acuerdo, aunque culturalmente ellos lo aceptaban como válido, ¿verdad? Lo aceptaban como algo que estaba bien, pero Dios no estaba de acuerdo. El diseño original de Dios es que exista la monogamia, es decir, la fidelidad dentro del matrimonio. Entonces se da, ¿verdad?, esta situación de que Abraham, ¿verdad?, tiene relaciones con Agar. Y bueno, la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Agar queda embarazada, ¿verdad? Dios le provee un hijo a Agar. El nombre de este hijo cuando ya nace, ¿verdad?, es Ismael. Entonces, Ismael, ¿verdad?, era parte de Abraham, es decir, era descendencia de Abraham, pero no era hijo de la promesa, sino que era descendencia de Abraham, es decir, era un hijo, ¿verdad?, legítimo de Abraham, pero no era de la promesa. Entonces, pero Dios siempre, ¿verdad?, Dios siempre le habló a Abraham, Dios siempre le dijo de que tendría un hijo, pero no de la esclava, sino de la libre, es decir, de Sara. Dios cumple su promesa, ¿verdad? Dios cumple su promesa y es ahí cuando Sara, ¿verdad?, concibe de Abraham, y es ahí cuando Dios cumple su palabra de darle un hijo a la estéril, a la que no podía tener un hijo. Dios da la promesa, Dios cumple su palabra. Porque podemos ver que las promesas del Señor son verdaderas. Las promesas de Dios son grandes, son preciosas. Pero es ahí cuando se da un conflicto muy tremendo, un conflicto difícil, ¿verdad? Es un conflicto muy difícil porque siempre el adulterio trae consecuencias terribles al matrimonio. Siempre el adulterio trae y provoca conflictos terribles en el matrimonio. Y es ahí, ¿verdad?, cuando Abraham toma la decisión, ¿verdad?, de conservar a su hijo. Por supuesto, conservar a su hijo. Y Sara, ¿verdad?, Sara, al ver que Abraham estaba con su hijo Isaac y con su hijo Ismael, Sara le dice: despide a la esclava, despide a Agar, ¿verdad? Despídela. Entonces, allí, hermanos, se da un conflicto porque dice que el niño Ismael, que tenía 12 años, molestaba al tiernito, ¿verdad? Molestaba a su hermanito. Ahí se da un conflicto primero con los hijos, ¿verdad? Primero con los hijos y luego entre los adultos. Las consecuencias del pecado del adulterio traen cosas tremendas a la vida, ¿verdad? Traen cosas tremendas, y la palabra de Dios dice acá que la decisión que al final estas personas toman, ¿verdad?, es echar al hijo Ismael y a su madre, a Agar. Pero claro, eso era un problema serio porque Dios, por supuesto, Dios en su infinita bondad, en su infinita misericordia, Dios le había provisto la promesa a Abraham, pero él había cometido esos errores. Entonces, la decisión, primero una mala decisión de la infidelidad, pero luego viene la decisión de despedir a la esclava y de despedir a su hijo. Esto, por supuesto, los niños, ¿verdad?, no tienen la culpa. Los niños son inocentes en ese sentido. Somos los adultos quienes tomamos las decisiones. Pero viene, ¿verdad?, viene y entonces Abraham se levantó muy de mañana y despidió a su sierva, despidió a Agar, solo le dio pan, le dio alimento, le dio agua y la despidió al desierto, ¿verdad? Esto, por supuesto, hasta la fecha ha creado grandes conflictos
allá en el Medio Oriente, ¿verdad? Hasta la fecha, esta situación ha provocado conflicto. Entonces, las consecuencias, hermanos, del adulterio son graves, tanto para los adultos, porque provoca conflicto. Aquí Abraham quería conservar a sus 2 hijos, pero Sara le dice, despídela, y ya estaba enojada, ya estaba con problemas Sara. Entonces, ¿qué podemos decir ante esto? Lo que podemos decir es que Dios lo que desea es que la pareja tenga fidelidad en el matrimonio. Deben cuidarse y deben guardarse fidelidad y asistirse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. Pero cuando esto falla, cuando la fidelidad falla, es ahí cuando se dan los problemas, los conflictos. Pero Dios no desea eso. Dios desea que nosotros estemos bien. Dios desea que nosotros tengamos una vida de buenas condiciones en el matrimonio. Porque el matrimonio es para bendición. Por eso dice la Biblia, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Pero ¿qué pasó acá, verdad? ¿Qué pasó? Dice que tuvo que despedir, dice aquí la palabra de Dios, tuvo que despedir a la sierva y a su hijo Ismael y tuvieron que irse al desierto, ¿verdad? Tuvieron que irse al desierto, el agua les faltó, la comida les faltó y Agar, ¿verdad? Agar como madre dijo, voy a alejarme del niño y que muera el niño, pero yo no lo quiero ver morir. Pero es ahí cuando Dios se le aparece a Agar y le dice, no temas, porque yo también haré de Ismael una gran nación. Y lo voy a bendecir. Y lo voy a levantar de Ismael, voy a levantar príncipes. Y exactamente Dios, ¿verdad? Lo hizo. Dios obró, ¿verdad? Y levantó de Ismael una gran nación, ¿verdad? Todos los árabes, hermanos, toda la parte del desierto son descendencia de Ismael. Entonces Dios, por supuesto, siempre obra, ¿verdad? Siempre obra de manera muy especial, de manera gloriosa, pero lo que vemos acá en la palabra de Dios es que el Señor totalmente rechaza lo que es la poligamia, la rechaza. Él está de acuerdo, Él está totalmente de acuerdo en la monogamia, es decir, la unión de un hombre con una mujer, ¿verdad? En fidelidad. Ahora en la palabra de Dios encontramos que algunos reyes, ¿verdad? Algunos reyes, algunas personas importantes tuvieron, ¿verdad? Más de una mujer. Se casaron más de una vez. Tuvieron mujeres, tuvieron esposas y también tuvieron concubinas. Pero usted ve cómo estos reyes, tanto de Israel como de otras naciones, usted ve cómo les tocó vivir. No tuvieron felicidad, no tuvieron una vida agradable, sino que tuvieron problemas familiares. ¿Por qué? Porque Dios no está de acuerdo con la poligamia. Dios no está de acuerdo. Él ama que un hombre y una mujer se casen, vivan felices, ¿verdad? Agraden a Dios. Pero cuando se da esta situación de la infidelidad, cuando el hombre tiene más de una mujer, ahí lo que provoca es que haya desagrado de parte de Dios. Y eso lo vemos, ¿verdad? En la palabra de Dios, por ejemplo, lo vemos, hermanos, en el libro de los reyes, en los libros de los reyes, lo vemos en los libros de Samuel, lo vemos en los libros de las crónicas de los reyes, cómo ellos, ¿verdad?, tuvieron esta situación. Culturalmente ellos se adaptaron a lo que vivían las demás personas, pero esto no le agradó a Dios. Por eso siempre ellos tuvieron grandes conflictos, grandes problemas, ¿verdad?, en los hogares, con sus hijos, con sus matrimonios. Siempre había discusión, había pleito, había celos, contiendas. Pero eso no es bueno, eso no es vida. Ahora, ¿qué podemos aprender acá en esta lección de la palabra de Dios?
que Dios rechaza el adulterio, ¿verdad? La palabra de Dios habla en los Proverbios, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, habla de la pureza sexual y habla de cuidarse en el matrimonio. Entonces, muy importante, hermanos, que nosotros nos cuidemos también. Cuidemos nuestra alma. Luego la carta a los Efesios, capítulo 5, desde el versículo 21 al 33, habla de la unión entre Cristo y la iglesia y compara el matrimonio, compara el apóstol Pablo el matrimonio con Cristo y la iglesia. Y dice, así como Cristo ama a la iglesia, así también el hombre debe amar a su esposa. Y la esposa, dice, debe respetar a su esposo, sujetarse, vivir sabiamente. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, nos habla que para poder tener una vida feliz en el matrimonio, debe haber fidelidad. Pero si alguien ha fallado delante de Dios, por supuesto, si se arrepiente, el Señor lo puede perdonar. Pero las consecuencias del adulterio, esas las tiene que pagar, ¿verdad? Mucha gente se ha convertido al evangelio, pero tienen conflictos, ¿verdad? Tienen conflictos. ¿Por qué? Porque han vivido una vida de pecado, una vida de adulterio. Pero en esta oportunidad es importante hacer un llamado, ¿verdad? Es importante hacer un llamado a todos los creyentes a vivir en pureza en el matrimonio. Pero también es importante hacer un llamado a aquellos que no conocen a Cristo, que a Dios le agrada que haya fidelidad en el matrimonio. A Dios le agrada que tanto el hombre como la mujer encuentren, ¿verdad? En su cónyuge, encuentren la felicidad y no buscarlo, ¿verdad? En personas extrañas. Entonces, hay oportunidad. Cristo puede restaurar el matrimonio. Si el matrimonio está destruido, si hay infidelidad, Cristo puede restaurar esos matrimonios. ¿Cómo lo puede hacer? Primero, debe haber arrepentimiento del corazón. Debe haber, la persona debe arrepentirse, pedir perdón. Y el otro, el ofendido, perdonar. Por supuesto, ahí pues debe de haber un acompañamiento pastoral o un acompañamiento espiritual o un acompañamiento profesional. Y de esa manera, hermanos, tendremos felicidad dentro del matrimonio. Así que de eso ha tratado, ¿verdad? Nuestro tema. Las consecuencias de un adulterio son terribles, pero Cristo puede restaurar los matrimonios. Cristo puede perdonar a aquel que ha fallado, pero tiene que arrepentirse, venir a Cristo y estar dispuesto a recibir la ayuda necesaria en su vida espiritual. Así que Dios les bendiga. Esperamos, ¿verdad?, que esta semana, este sábado, demos este tema, lo demos con todo el corazón y Dios nos va a bendecir. Gloria a Dios. El Señor les bendiga.